Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy vamos a tener el súper lujo y privilegio de conversar con John Marcaide, probablemente el astrofísico y astrónomo más reconocido en España, ha hecho descubrimientos brillantísimos y vamos a intentar profundizar en las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Adelante. Bienvenido, John. Es un auténtico lujo, placer y un honor tenerte en WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Buenas tardes, igualmente. John, tú eres un astrofísico y astrólogo muy reconocido. Uy, Pero astrólogo no. Astrólogo no. No, astrónomo, perdona. Astrónomo. Astrólogo no lo sé, nunca se sabe, pero bueno. Nunca, no he ejercido de astrólogo, por lo tanto, no soy astrólogo. Pero hay muchos, más que astrónomos. Pues eso es verdad, ¿eh? Pero antes de empezar en materia, me encantaría que nos compartieras un poco cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida. Bueno, esto que me lo comentaste en una conversación informal antes, no lo he prestado ningún conocimiento, pero en ningún momento lo he pensado. Pero mira, a mí yo creo que, por ejemplo, el no haber ido a la escuela hasta los 7 años, pero haber vivido en contacto con la naturaleza, en plan un poco salvaje y tal, en un caserío, todo esto, yo creo que fue muy importante. Y yo es que creo en aprender de observar en la calidad y en la calidad de la vida. Y entonces, bueno, esta infancia feliz que tuve con la naturaleza y con mi familia y tal, en los caseríos de mi familia, yo creo que fue importante. A nivel profesional, una cosa importantísima fue que en un momento determinado me dieron una beca para ir al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y era una beca muy buena. Y básicamente me dijeron, haz lo que quieras, pero que sea bueno. Y en eso me apliqué. Y eso fue, ¿no? Y después me imagino que la tercera cosa, diría yo, que es tener, pues, los hijos que he tenido. Y bueno, tú conoces particularmente a uno, y bueno, porque es muy conocido y tiene mucho éxito en su campo. Y bueno, yo creo que eso es una constante, o sea, y ahora tengo el placer de tener nietos y bueno, pues he tenido la suerte también, sería la cuarta cosa importante, de que sean sanos, muy motivados, extremadamente espabilados, o sea, están preguntando continuamente cosas y hacen una vida alegre, ¿no? O sea que yo creo que más que 3 te he dicho 4. Yo puedo ratificar que uno de tus hijos, Iker, que lo conozco, está a la altura del padre en otro campo muy diferente, que es el emprendimiento social, y es espectacular el proyecto que está haciendo en Bueno, Valencia. mucho más Muy que la altura de admirable. su padre. Mucho más que la altura de su padre. Que como dice él, su única ventaja es que salió de un nivel más alto que yo, porque yo salí de la pobreza de campesino. Pero esa es la única ventaja que ha tenido. Pero él ha llegado mucho más alto en hacer cosas más importantes. John, acabas de publicar Últimas Noticias del Universo, un libro de divulgación científica, donde nos pones al día de todo lo que estamos descubriendo recientemente en el universo, desde las ondas gravitatorias, los exoplanetas, la radiación de fondo, las estrellas de neutrones, el universo temprano, la energía, la materia oscura, etc. ¿Qué objetivo te planteaste cuando lanzaste este libro? ¿Realmente era importante informarnos de las últimas noticias del universo? Hombre, mira, la idea surgió de otra manera. En realidad surgió de una llamada de la editora de Spasa y que me propusieron que les escribí un libro divulgativo, pero de nivel como académico y tal. Y en realidad, pues,
quizás la idea, yo no sé cuál es la idea que ellos tenían, pero la idea yo pienso que es que ven otros libros extranjeros que tienen cierto éxito y quizás pues no veían alguno original de aquí, de este país, y querían pues ver cómo resultaba. Ellos me dieron plena libertad para escribir lo que quisiera y entonces pues lo que he querido es, aparte de entretener, que es una cosa muy importante en la vida, entretener a los lectores cuando lo leen con una historieta hasta el punto que les puede interesar y tal, es enseñar cosas de astronomía, es decir, educar a la gente en cómo es el universo visto por los astrónomos, ¿no? Y he hecho en ese sentido un libro que es bastante personal, ¿no? De hecho, lo malo es que he regalado unos cuantos libros de cortesía a colegas y tal, y están entusiasmados con él, pero como se los he regalado, pues no se pueden ir allí a Amazon y ponen lo que les ha parecido el libro, ¿no? Pero ha salido un libro personal, tiene muchas claves, está puesto en un nivel muy llano, o sea, lo puede seguir la gente que no es del campo, como tú lo has seguido, y yo creo que te queda una idea al final, ¿no? Tengo como muestra de cómo puede funcionar en general a un amigo en Nueva York que es un gran académico y que es también enamorado de la divulgación y que lo está a medio leer y me dijo que le gustaba mucho, mucho. Entonces, yo sé que él, como es muy duro en sus juicios, sé que su juicio es definitivo. O sea que ha sido un poco eso. Sí, a mí, la verdad, bueno, primero en el momento que te pedí de hacer la entrevista, me dijiste, o te lees el libro o no te hago la entrevista. Y total que me tuve que comprar el libro, me lo leí entero. La verdad es que me encantó. Sé que varias veces has dicho, y yo también he tenido la misma sensación. Yo recuerdo cuando leí El mundo de Sofía, que tiene este toque de enseñar cosas complejas de una manera muy amena para la gente que no es especializada del ámbito y eso me encanta. Te quería preguntar también, y ahora a ver si te sorprendo, para que veas de que estoy preparado, de que justo hace unos días leí la siguiente noticia en el periódico. Descubierto un nuevo tipo de supernova formada por la fusión de dos estrellas. Eh, es... ¿Estas noticias te emocionan? ¿Son realmente es este tipo de evoluciones las que te hacen vibrar en la vida? Bueno, sí, sí, no. Fíjate, sí en cuanto a descubrimiento, si fuera un descubrimiento rotundo, pero la mayor parte de los resultados, cuando se presentan al principio, no se suelen presentar como descubrimientos rotundos. Una cosa es lo que aparece en la prensa, que es lo que tú seguramente leíste, ¿verdad? En algún diario reputado, pero otra cosa es cuando lees el artículo original. Y en realidad ese artículo que apareció en la prensa como descubrimiento de una nueva forma de supernova, un nuevo mecanismo para las supernovas, en realidad en el artículo original que lo he leído, se presenta como una plausible explicación de una emisión transient en inglés, o sea, transeúnte, diríamos, de radio, que se conecta con una emisión en ese mismo lugar de rayos X hace años, ¿no? Entonces, es Lo decir, tiene todo el mundo. no, lo que te quiero decir es, ellos tratan de explicar una misión. Y entonces esta emisión tiene ciertas características de rayos X y de radio. Y para explicar esa emisión encuentran que la manera más natural de explicarlo es con un chorro de emisión de donde vienen los rayos X y radio que viene posteriormente y que se trata entonces pues de una coalescencia entre un agujero negro que se acerca mucho a una estrella muy masiva e interacciona con su núcleo y hace que colapse, ¿no? Pero es una explicación plausible. Claro, de ahí a llamarle descubrimiento hay un gran paso, ¿no? Descubrimiento fue desde el primer día, por ejemplo, el primer exoplaneta, 51 PEG, ¿no? Ahí ya sabes desde el primer momento, en cuanto entiendes la técnica,
que es un descubrimiento y además es crucial para la humanidad. Descubrimiento que te pone a piel de gallina es el de la primera detección de las ondas gravitatorias. O sea, sabes que eso es como cuando Galileo mira la Luna y ve que tiene cráteres, ¿no? O cuando Galileo ve el movimiento de las lunas de Júpiter y se da cuenta que es un mundo igual que el del sistema solar, solo que alrededor de un planeta. Y entonces el tío entiende lo que nadie antes ha entendido en la humanidad. Esas cosas son extraordinarias, ¿no? Suceden pocas veces en la vida. En la vida suceden cosas más pequeñas, ¿no? Sí, son así. De hecho, cuando alguna vez, me tocó a mí en el año 82, que yo sabía que en el momento que diera a una tecla, la máquina, la computadora, iba a hacer el ajuste más preciso de una distancia astrométrica entre dos cuásares que se había hecho jamás. Eso es un momento increíble, porque sabes que eres el primero que va a hacer eso cuando le des la tecla. Y entonces cuando le di a la tecla y salió, yo ya con los resultados salí corriendo para el departamento, se lo enseñé director de tesis, y el tío llamó a todos los profesores de al lado para decir, esto es increíble, solo tenemos unos residuos de 1,3 milímetros en una cosa que viene desde millones de kilómetros, de años luz, ¿no? Y bueno, pues estas cosas son así. Entonces, lo que pasa es que se abusa mucho de la palabra descubrimiento en astronomía y también en ciencia, pero en particular en astronomía. Pero ahí, John, la pregunta que te quería lanzar es decir, ahora cuando contabas al principio esto de tu infancia, cuando empezaste a observar y empezaste a descubrir, y a observar y descubrir, y un poco todo lo que han llegado a hacer los científicos desde que la ciencia empieza en serio en su evolución, nos lleva a un entendimiento del mundo a día de hoy, básicamente en donde hay una gran explosión, que no es explosión, el Big Bang, hay el Big Bang, a partir del Big Bang las partículas elementales, las fuerzas físicas, el espacio y el tiempo, la expansión, la creación de la materia, las galaxias, estrellas, planetas, la Tierra, la vida y la evolución, las plantas, los animales, el mono y el humano. Sí. Y entonces, ¿qué podemos decir a día de hoy, verdaderamente, que conocemos del universo y qué cosas fundamentales nos falta conocer aún de todos estos descubrimientos? ¿Cuál descubrimientos tenemos que aún esperar que sucedan? Sí, bueno, efectivamente, la aventura del conocimiento de los humanos es absolutamente fabulosa. Yo creo que una de las cosas que la gente debería apreciar más es la increíble aventura del conocer nuestro mundo. Digamos, el mundo físico, el mundo biológico y el mundo, digamos, de los sentimientos y tal, ¿no? Que ha hecho el hombre. Esto es simplemente fabuloso. Creo, mira que tengo el libro aquí, creo que eso lo expresa muy bien el prologuista de mi libro. Ahora voy a contestarte las dos preguntas, no, la primera de la que me has dicho. Pero fíjate tú, dice, al final de su prólogo dice, más aún, participará en uno de los logros culturales más grandes de la humanidad. 2 puntos. Contar con una historia que va desde la gran explosión a la época contemporánea. Y yo creo que esto es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo impresionante que es. O sea, lo que sabemos del universo es tremendo. No es la imagen final. De nada de lo que sabemos del universo es la imagen final, porque en todos los aspectos se irá mejorando, se irá avanzando, tanto el conjunto como las partes. Pero eso es como hemos procedido hasta ahora y eso es como se va a seguir procediendo. Pero ya sabemos una cantidad brutal de cosas, ¿no? ¿Y qué crees que es razonable, John, pensar que pero descubriremos en los próximos 10 años? ahí es donde te iba a decir que lo segundo no se puede contestar. Porque si tú supieras lo que vas a descubrir en los próximos años, es que yo lo has descubierto. Sí. No sería un descubrimiento de los próximos años.
si tú supieras eso, ya es porque lo conoces, lo has descubierto. Es más, en un término mucho más fuerte, Charlie Townes, el premio Nobel e inventor del láser, me lo dijo personalmente en Sydney, en el año 94. Me dijo, es que, bueno, no estaba yo solo, pero después me lo hablé con él y también me lo volví a hacer en otros términos. Es que no se puede predecir lo que va a suceder en 5 años, apenas. Mucho menos en 10 años. Es decir, que estas cosas de que en 5 años vamos a hacer tal cosa, en 10 años no sé qué, todo eso es mentira. Es decir, tú tienes una hoja de ruta y seguramente harás muchas de las cosas que te propongas para los próximos 5 años. Para los próximos 10 años no sabes lo que va a surgir. Seguramente se descubren cosas, pues eso, se descubren cosas que nadie había concebido ni por asomo, que cambian el rumbo de otras investigaciones, que hace que algunas investigaciones que consideres importantes las consideres ya caducas, irrelevantes. Así se ha procedido. A finales del siglo XIX, la gente pensaba que estaba todo descubierto con la mecánica y todavía no se había dado ni el primer paso en la relatividad, ni en el primer paso en la cuántica, ni en la nuclear, ni en nada, y mucho menos en la biología. Es decir, el pensar que, es decir, cualquiera que escuches decir, no, es que en los próximos 10 años vamos a descubrir tal cosa. Falso. Y me va muy bien que me digas esto, porque antes un poco con la respuesta que me dabas a todo lo que ya conocemos, puede dar la impresión de que lo cognoscible ya está casi en el límite y que nos faltan solamente cositas, pequeñas cositas por descubrir, ¿no? Pero que lo relevante ya se conoce, ¿no? Y bueno, en la historia hemos visto que esto, no, o sea, como ahora decías de lo del siglo XIX, pues esto no es así, ¿no? Entonces, la pregunta que te lanzo ahora es, ¿realmente a día de hoy, en la ciencia, qué puede realmente decir de las 3 grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? Realmente lo cognoscible que tenemos a día de hoy en la ciencia puede dar mínimamente una respuesta satisfactoria a esta gran pregunta existencial que nos hacemos los seres humanos. Hombre, tal como estás tú, tal como me lo estás diciendo tú, quizás, igual tal como lo digo yo es distinto de cómo lo dices tú, ¿no? Las 3 grandes preguntas. Tú creo que las pones en un concepto más grande que yo, ¿no? Pero yo la primera pregunta de dónde venimos, pues yo te diría que venimos del Big Bang. Venimos del Big Bang, pero que se han dado unos pasos increíbles. Porque claro, el Big Bang no tiene más que partículas elementales cuya naturaleza todavía no hemos descubierto. Posteriormente se formaron los protones, los neutrones y los electrones. Posteriormente se han formado los elementos químicos cuando los electrones se incorporan a los núcleos. Posteriormente se han dado los primeros enlaces químicos. Posteriormente se han dado, digamos, las primeras moléculas sencillas y más tarde las otras moléculas más complicadas. Y después las prebióticas y después las bióticas. Y después se ha formado, no sé, alguna célula monocelular, ¿no? algún ser monocelular. Y a partir de ahí la biología ha ido haciendo milagros, ¿no? Y entonces pues se ha llegado al ser humano y a toda la naturaleza, que en el ser humano tiene una máquina central que es tan potente que tú me dirías, hombre, tiene conciencia, claro. Algunos animales igual también tienen conciencia distinta del hombre, pero es producto de una máquina central con unas neuronas considerables, ¿no? Y una gran cantidad de ellas, o sea, fíjate tú, 10 a la 11 número de neuronas que hay. O sea, todo esto es un largo camino. Y te diría, un evolucionista te diría, hombre, una vez arranca es el darwinismo. Y efectivamente, en muchos aspectos probado. Y en lo físico, los físicos te dirían, hombre, una vez que tienes tal cosa, pues llegas a tal.
Y los químicos y los fenómenos colectivos de la física de la materia condensada te explican otras muchas cosas. Es decir, tenemos una gran explicación de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Ahora, esto no explica qué es lo que somos, igual en el sentido que me preguntas tú. Igual sirve para decir a dónde vamos. Yo, el a dónde vamos te lo puedo decir en mucho más corto de lo que tú piensas. Yo creo que vamos al desastre. Vamos al desastre con independencia de lo que el universo haga. Porque nosotros ya estamos deteriorando tanto nuestro pequeño universo, que es la Tierra, que tenemos el reloj ya contando hasta nuestro día de funeral, ¿sabes? O sea, realmente ahí sí que lo estamos haciendo muy mal. Hasta el punto de que es debatible que nos podamos llamar, digamos, una especie inteligente, porque en la cosa más importante en la que nos va en la jugada, que es en el cambio climático, en la supervivencia en la Tierra, ahí lo estamos haciendo rematadamente mal. Y aunque se corrija el problema demográfico en los próximos años, estamos en una pésima situación. Bueno, no quiero ser tan catastrofista como para pensar que no habrá alguna salida, porque los humanos han encontrado salidas a casi todo, ¿no? Pero más nos vale cambiar el rumbo. Y otra cosa es si sobreviviéramos a esto y pobláramos nuestro sistema solar, igual conseguiríamos poblar parte muy cercana de nuestra galaxia. Yo creo que muy poca, y eventualmente estaremos en un mundo que se iría expandiendo hasta su dilución. O sea, eso en cuanto a la parte física. Pero tu segunda pregunta es la que tenemos intríngulis. ¿Quiénes somos? O ¿quiénes somos? Diría yo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Decíamos. No, ¿quiénes somos? Lo que está bastante claro es quiénes somos en cuanto a la composición física. ¿Quiénes somos, digamos, como personas con ese elemento de consciencia añadido que viene de un cerebro potente, o sea, una máquina potentísima de calcular, pero también de sentir emociones, de tener percepciones y todo esto? Esto es difícil de contestar. Esta es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Quiénes somos? Además, yo creo que es una pregunta altamente dependiente del elemento cultural de cada uno. O sea, realmente una persona de una cultura y otra persona de otra cultura muy distantes, a ese quiénes somos lo contestará de manera muy distinta, aunque a lo de dónde venimos y a dónde vamos lo conteste más o menos como yo. Porque yo creo que en el quiénes somos hay un gran elemento cultural de tradición, lo mismo que en la percepción de si eres religioso o no eres religioso, etc. O sea, ahí hay un enorme elemento cultural, además de después de que cada uno somos distinto y procesamos distinto todas las percepciones. Es decir, una ecuación matemática es una ecuación matemática y la lee igual cualquier matemático, cualquier físico. Pero cada matemático seguramente la procesa distinto. Pues fíjate tú, si eso es así para una ecuación, pues para las percepciones lo que es, ¿no? O sea, hay un tejido que tú dices, es blanco azulado, y alguien dice, no, es verdoso. Claro, es una percepción distinta. Y quien dice eso, pues no me dirás nada de los sentimientos. O sea, la conciencia que uno tiene de la realidad, pues en estas cosas tan tangibles, en las que son nuestra vida diaria, es muy distinta. O sea, hablas de consciencia, de cambio climático, de dónde venimos. Al principio has dicho, empezando un poco por la primera pregunta, de dónde venimos, ¿no? Y nos has dicho, venimos del Big Bang, ¿no? Y lo has resuelto así. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta que quizás será la más larga de todas las que te haga, ¿no? Porque antes de venir, sabía que me dirías esto, ya me he preparado, y entonces te pone, cuando pones en Google lo de el Big Bang, entras en el famoso tiempo de Planck, ¿no? De que el tiempo de Planck es el 10 a la menos 43 elevado a la menos 43 segundos después del Big Bang, en donde todas las cuatro fuerzas fundamentales, al menos así lo ponen en Google, cuando se presumía que estaban unificadas en una sola fuerza, toda la materia, energía, espacio y tiempo
se dispararon hacia el exterior desde una singularidad original, ¿no? Y he oído a científicos que dicen que esta singularidad puede provenir o del vacío cuántico, o de un agujero negro, incluso de un universo extinguido. A ti, incluso el otro día la contra de La Vanguardia, que era una contra muy bonita, que sí que tú también no te acabo de gustar del todo, pero a mí me gustó mucho, que decías que antes del Big Bang no había nada, decías. Pero después matizabas que no había nada medible. Y acababas un poco diciendo, bueno, al menos el periodista lo recogía así, que había vacío cuántico. Bueno, a otras personas, te acabo, John. Y a otras personas les escucho decir que antes del Big Bang no existe el tiempo. Por tanto, no tiene mucho sentido preguntarse qué hay antes, ¿no? Pero quizá hay otro tipo de antes. Pues, ¿qué tiene sentido preguntarnos qué hay antes del Big Bang? Porque ¿de dónde venimos? A mí no me vale que me digan, venimos de una explosión, ¿no? Pero ¿qué hay antes de esa explosión? ¿Y quién hizo esa explosión? ¿Y cómo la montó? Entonces, ¿renunciamos a esta pregunta? ¿De dónde venimos? Porque pones a un a priori. El a priori tuyo es ¿quién puso esa explosión? Ya tienes un a priori de que no puede ser el comienzo. Tiene que haberlo puesto alguien. Y por tanto, ese alguien es anterior. Sí. Claro. Pero eso es porque crees en otro ser, digamos, superior que está antes que eso, ¿no? Bueno, de las varias cosas que has dicho, de si venimos de otro universo, digamos, colapsado y que en alguna se da, esto no lo podremos saber porque no lo podemos testear. ¿Qué hay antes del Big Bang? Antes, digamos, en lo que es nuestro universo, nada. No lo podremos medir. Es más, no vamos a poder medir ni cosas cercanas al Big Bang tampoco. O sea, tampoco vamos a poder medir cosas del periodo entre el periodo inflacionario y el tiempo de Planck. Simplemente no hay suficiente energía en la Tierra para medir las cosas relevantes de ese periodo. O sea que de alguna manera tienes que, casi como axioma, pensar que hay un momento que te vas acercando asintóticamente hacia atrás y es una singularidad que es así la naturaleza, que es así, o sea, efectivamente tiene mucho de misterio. Lo que pasa es que es un misterio que quizá a los físicos no nos asusta tanto. Pero o sea, que a los físicos no, pero el otro día, por ejemplo, el Papa le decía a un científico, le decía, tú quédate con todo lo que hay después del Big Bang, que yo me quedo con lo de antes. Hombre, claro. Hombre, ¿él qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, correcto. Hombre, él tiene que defender lo suyo. Vamos a ver, él es el principal presidente de la principal compañía o de una de las principales compañías del mundo. Entonces, a sus accionistas los tiene que defender. O sea, entendamos que las religiones tienen, aparte de las creencias, tienen una estructura. Y esa estructura hay que defenderla. O sea, el Papa es el presidente de esa compañía o el principal consejero delegado, o como quieras, no sé cómo llamarlo. Quiero decir que él tiene que decir eso. Además está muy bien dicho. Además, viniendo del italiano, si no nadero, bien pagato, ¿no? Pero John, sé que tú, desde tu posición de científico, no me lo vas a poder responder ahí, ¿no? Pero quizás sí desde tu posición de tus propias creencias o de tu visión filosófica, ¿no? Entonces, ahí te quería preguntar, ¿cuál es tu posición respecto a Dios? ¿Crees que existe algún tipo de Dios o algún diseño inteligente del universo? ¿Crees, por ejemplo, como algunos dicen, que podemos ser el producto de una gran inteligencia artificial que lo ha producido esto? ¿Tienes algún posicionamiento, evidentemente no científico, filosófico sobre este tema? Tengo un posicionamiento que no me crea tampoco ningún problema con el científico. Porque yo pasé por ser un católico devoto como mi madre, y mi padre no lo era tanto, a tener un seminario con teólogos cuando empecé primero de carrera y darme cuenta de que ellos no sabían nada. O sea, no hablaban por hablar.
Entonces un día abandoné el seminario y se quedaron todos estupefactos, porque todos eran jesuitas menos yo. Y se quedaron estupefactos y les dije, no, es que habláis de esto, pero no... O sea, yo no le encontré ningún sentido. Es un tema que no me ha preocupado absolutamente nunca. O sea, de lo anterior que hablábamos de antes, yo me gusta poner este ejemplo, lo he dicho, al de La Vanguardia también se lo dije, el asunto de la temperatura cero. O sea, la gente dice, hombre, vamos a subir la temperatura y vamos a bajar la temperatura, ¿vale? Pero bajas la temperatura, sube la temperatura hasta el infinito. Puedes poner calor y sigue subiendo la temperatura. Bajas la temperatura enfriando. ¿Cómo bajas la temperatura? ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Hasta menos 400 grados centígrados. Es que no es posible. La naturaleza no te lo permite. Cuando llegas a 273 grados, prácticamente toda la naturaleza, todos los átomos, todo está quieto. Es simplemente se convierte en naturaleza estática. Ese es el... Y un cuarto de grado más abajo, punto 15, un cuarto no, punto 15, es el cero absoluto. En ese momento no habría ningún movimiento, no hay nada. Entonces dices, hombre, ¿por qué no va a haber debajo de ese cero de temperatura absoluta? Hombre, pues ese es el postulado de Nernst del siglo XIX de que hay un cero absoluto. Pero resulta que esto se ha comprobado que es así. Es que se ha comprobado que es así. Bueno, es más difícil comprobarlo que el tiempo de Planck es como pensamos que es, pero se podría tomar como postulado y, bueno, no sería tan comprobable como la temperatura absoluta cero, pero ahí está. Entonces, tú culturalmente te puedes posicionar y puedes decir, mire, nosotros en la religión hindú creemos que hay muchos elefantes y que cada elefante está situado 100 grados más abajo. Y cuando usted llega a 200, ahí está el elefante del número 200. Pero cuando llega usted a 300 grados centígrados, bajo cero, ¿hay otro elefante? Bueno, pero ahora, por ejemplo, que pones... esto no es verdad, porque no es posible. Pero ahora, por ejemplo, que pones el ejemplo de la religión hinduista con el Brahman y el Atman, que era una religión muy diferente a las monoteístas, ¿no? Y Schrödinger, él, después de trabajar toda su teoría en la física cuántica, se hizo hinduista porque vio claramente unas similitudes y una cierta analogía en lo que estaba percibiendo en el mundo cuántico con el mundo místico del hinduismo. Eso dicen, o yo no lo he leído, y yo conozco algunos de los trabajos de Schrödinger. Y el hombre, desde luego, tuvo inteligencia y habilidad matemática. Era un gran matemático. Algunas ideas de física le vinieron de otro lado. No es tan confeso. No confesó, pero ya sabemos de dónde le vinieron. A lo que voy, el por qué se hizo hinduista, pues él sabría, alguna experiencia vital y tal, pero no creo que tuviera nada que ver con la ciencia ni con nada de lo que hacía. La verdad que no. Y claro, tampoco está ahí para que yo le pueda preguntar qué conexión hay de la ciencia con el hindú. No lo sé. Pero yo te digo una cosa, si hubiera un ser supremo y una religión, ¿para qué iba ese ser supremo castigar a todos los humanos teniendo tantas religiones distintas, de tantas maneras distintas, exclusivas unas con otras, sobre todo las monoteístas? ¿Por qué no serían todas una religión y que todos creyéramos lo mismo porque nos ha infundido ese ser superior? O sea, ¿por qué tenemos el guirigay que tenemos? ¿Por qué un católico, salvo en casos contados, deja de ser rigurosamente católico? Es decir, que solo casos contados dejan de ser rigurosamente católicos. La gente relaja sus costumbres católicas, pero sigue siendo católico. Bueno, ahí hay mucha gente que diferencia entre misticismo y religiones, ¿no? Y en religiones hay 20.000 y no puede ser que una sea la correcta, pero en cambio la gente que conecta con estados expandidos de conciencia y estas cosas, conecta con una experiencia mística que sí que parece que es muy común
y que tiene elementos y esto desde Bueno, William James eso. a muchísimos, Eso. digamos, ahí quizás sí que hay algo. Ahí, Es posible, lo que puede haber es que sus mentes fabriquen ese tipo de experiencia mística y ellos se encuentran cierto parecido con lo que dicen ciertas prédicas. Pero claro, es que efectivamente yo no voy a negar que sus cerebros fabriquen ideas así. Vamos, por poner otro caso que tengo al día. Conozco una persona que ha estado toda la vida diciendo que ella, cuando se haga mayor, no quiere dar el latazo y quiere que le dejen en paz y tal. O sea, quería tener una manera de acabar sus días, ¿no? Ahora que está acabando sus días con 90 y tantos años, es justamente lo opuesto. Es decir, que, por tanto, yo tampoco sé cómo va a, digamos, funcionar mi mente cuando llegue a un cierto punto. Es decir, experiencias místicas, claro que las puedo creer que las tienen, pero son experiencias creadas por su propio cerebro. Bueno, ellos ¿Por te qué y dicen cómo? que no, que es una conexión claro, es decir, porque ahí te quería hacer la pregunta, John. Sí, ¿Tú los te consideras sacerdotes. un científico de corte materialista en el sentido de que básicamente todo proviene de la materia? Y aquí entraríamos en qué entendemos por materia, ¿no? Sí, O, claro, en realidad yo, bueno, es decir, sí, por lo que he dicho está bien claro que creo que soy lo que tú llamarías materialista. Lo que yo no sé es a qué le llamarías tú idealista. ¿A qué bueno, le llamarías idealista? idealista es la gente que piensa que la consciencia, que es la otra gran pregunta del universo, ¿no? También muchas Sí. veces, la consciencia es parte de la sustancia fundamental del universo. Y Hombre, que la vamos, consciencia no está adscrita ya. solamente a la mente y al cerebro, ¿no? Y que por tanto, que aún la ciencia no ha llegado ahí, Y entonces esa queda, conciencia, pero que está. no, ¿qué pasa? Entonces esa Es lo que se conciencia, siente en la experiencia mística muchas veces. ya, pero es una conciencia de, bueno, sí, claro. O sea, sería una especie como el mar de fotones en el que estamos rodeados, que Sí, está por pero todas partes y y que no la cuando una captamos persona, aún. y cuando una persona la tiene, está viva, la tiene. Y que cuando una persona se muere, muere la parte física, pero la parte mística Bueno, permanece. ellos en la mística diferencian entre consciousness y awareness, ¿no? La consciousness que lo es todo y es la sustancia que está en todo y que todo Bueno, lo forma yo la creo que consciousness, el awareness que es la individual, ¿no? O el Brahman y el Atman, en lo que decíamos antes del yo, hinduismo, ¿no? no, con El Brahman palabras yo que es me todo puedo y el Atman confundir, que es pero la conciencia individual. el awareness y el consciousness, nosotros, bueno, en realidad casi lo mismo. Es que en realidad ahí, en ese tema, la gente hila filo, muy fino, porque es un poco como hilar sobre el sexo de los ángeles. O sea, cuando los ángeles existían, en Bizancio se discutía mucho, pero mucho y con mucho conocimiento de los ángeles. Pero claro, el tema está que ahora, si no crees que existen, nadie discute sobre eso. Pues ya casi hace años que no he oído a nadie hablar del ángel de la guarda, tampoco. O sea, son cosas curiosas, ¿no? Yo creo que son palabras para decir casi lo mismo. Conscious and aware. Bueno, conscious viene del latín, aware viene del sajón. Son casi iguales. Le puedes dar un tono distinto si tú lo defines de otra manera. Yo no lo sé. Yo en esas profundidades no me puedo meter, Javier. No, yo Yo, creo que la ciencia ahí también tiene un cambio. Ahora hicimos una entrevista recientemente que te comentaba al principio a una profesora de la Universidad de Murcia especializada en experiencias cercanas a la muerte, sí, que ella decía que empiezan a haber ya bastantes investigaciones que, por ejemplo, hacen las investigaciones que le llaman de experiencias fuera de extracorporales, ¿no? En donde las personas parece que con muerte clínica en temas como, por ejemplo, parada cardíaca, arresto cardíaco y sin constantes vitales, salen de su cuerpo y son capaces de ver cosas, por ejemplo, fuera del quirófano, que sería imposible que las vieran de otra manera, ¿no? Entonces, y después las reportan, ¿no? Si esto se llega a demostrar, pues bueno, habrá una vía.
Habrá una vía para seguir explorando y para seguir estudiando. Pero esto se está estudiando e investigando en el Mount Sinaí. No se está investigando por un estudioso o por un místico de turno, sino que empiezan a haber investigaciones y estudios realmente relevantes de este tema. Pero, John, cambiemos un poco de tema. En Mount Sinai se han estudiado cosas de todo tipo también. O sea, tampoco pongamos las alturas que lo que se hace en Nueva York y en Mount Sinai está por encima de todo. Y después, bueno, Mount Sinai es un hospital judío. Uri Geller también era judío, también tenía experiencias ultrasensoriales. Y ya viste que al final... Pero era mentirosa, era un mentiroso. Claro, no, pero es que puede ser también que lo vaya a otros niveles. Sí, total. No, soy escéptico. Claro, tú me dirías, hombre, John, tú eres naturalmente materialista. O sea, yo no creo que hay un ente por ahí flotando que cada uno al nacer lo capte o entre en eso de cada uno. No, yo creo que esto es en realidad darle poco valor a nuestra mente. Yo creo que nosotros tenemos un cerebro tan potente que crea esas cosas y percibe cosas de alguna manera, pues que no sabemos cómo lo hace, pero que lo hace. O sea, yo creo que lo que no sabemos suficiente es sobre nuestro propio cerebro. O quizás sí sabemos sobre las conexiones cerebrales, pero no, digamos, sobre el modo colectivo de aprender de ese cerebro. Es decir, que... Entonces ahí, John, ¿tú realmente crees que la consciencia no deja de ser un epifenómeno de esta evolución de la materia que en un momento dado ha ido viéndose cada vez más inteligente y ha llegado a un punto que ha sido capaz de elaborar consciencia? Y con el tiempo y con la sofisticación y la evolución darwiniana, pues en un momento dado ha sido capaz de generar la consciencia. Honestamente, sí. Si te dijera lo contrario, me estaría engañando a mí mismo. O sea, yo lo concibo. Ahora, que no conocemos suficientemente nuestra propia mente, quiero decir, cerebros, cómo actúa y cómo funciona la mente, también. Y que quizás hay conexiones que se dan que nosotros ni imaginamos, pero que las puede imaginar e incluso detectar científicos dentro de 100 años, también. O sea, yo no excluyo un conocimiento superior al que tenemos los humanos ahora en absoluto. Y es que con el tiempo se sabrá más. Lo curioso de este mundo es que va a haber un porcentaje pequeño de gente aprendiendo cosas alucinantes, o sea, de este nivel, ¿no? Y una gran mayoría no sabiendo casi nada. A mí ese mundo me aterra, ¿no? Y sin embargo, sus cerebros serán en potencia igualmente potentes, pero en un caso estarán estropeados y en otro caso estarán puestos a buen uso. Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir, Javier? Total, sí, clarísimo. A mí esto me preocupa, que el 90% de la humanidad esté perdiendo el tiempo con chorradas. O sea, un 10%, un 15%, un 20% está afanado en entender cosas importantes para el hombre, para la humanidad, para su bienestar físico, para su bienestar mental, para todo eso, ¿no? Pero no deja de ser una minoría. Yo creo que a la humanidad lo que le convendría es que esa minoría, además de que avanzara, se expandiera un poco más y fuera más mayoría, ¿no? Y que hubiera mucha más gente involucrada en esa aventura. Lo que pasa es que con aparatitos como este, pues el atontamiento ha aumentado y ya creo que no sé qué va a pasar. Perdona, te he interrumpido. No, ahí para acabar con este bloque y pasamos y cambio que te quiero preguntar de muchas otras cosas, pero realmente es decir, y si la visión esta que decimos de corte materialista es correcta y al final la consciencia es un epifenómeno y una evolución, quizá llegamos a algún punto en donde seremos capaces de generar robots con consciencia, igual que generamos inteligencia artificial a día de hoy pues avanzada, pues igual dentro de 30 o 40 años pues podemos crear un robot con consciencia, ¿no? Y si seguimos ahí,
pues igual la inteligencia artificial es capaz de generar seres muchísimo más inteligentes, ¿no? Entonces, esta teoría también de que igual derivamos de una inteligencia artificial previa que nos ha creado, y con esto terminamos este bloque místico espiritual. No, yo creo que eso es Esto una deriva. podría ser, porque esto Elon Musk, John, el fundador Sí. él dice que solo hay una posibilidad entre 1 billón de que vivamos en un universo real, de que el resto es que vivimos seguro en un universo de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, no lo sé, no voy a contestar a eso porque Elon Musk es más inteligente que yo, pero es también más raro que yo. O sea que, no sé, yo dudo mucho. Vamos, esa visión no le daría mucho peso. Ahora, lo que has dicho antes de eso, no que nosotros procedamos de una inteligencia artificial, sino que vayamos generando, digamos, hombres con inteligencia ayudada artificial que superen nuestras capacidades actuales y tal. Que tengan consciencia. Y que tengan consciencia, sí, pero además es que puede haber, digamos, humanos asociados a robots que tengan consciencia compartida, por ejemplo. Se me ocurre. O sea, esto sería como ponerte a ti, Javier, con tu inteligencia y tus medios, con un sacerdote de los faraones, ¿no? O sea, son dos bichos completamente distintos. El tío pensaría que tú eres un extraterrestre. No pensaría que tú eres del mismo género humano que él. Tú serías otra cosa. Claro, una cosa similar a eso en el futuro, ¿por qué no? Pero claro, ese es un problema que van a tener nuestros descendientes, o sea, ya se ocuparán de ello. Pero están lejos. Hay muchas cosas que están más lejos de lo que la gente dice. John, te cambio de tercio. El otro día escuchaba un podcast de un científico que hablaba de un divulgador científico que hablaba de los agujeros negros. Y bueno, me generó mucha curiosidad. En un momento dado hablaba de que si nos metiéramos en un agujero negro, progresivamente que hay un fenómeno que se llama la espaguetización de tal de que te vas volviendo como un espagueti, incluso al mismo tiempo llega un momento que te ves de delante y de detrás al mismo tiempo y entonces que entras como en esta... ¿Cómo explicarías bueno, a alguien qué son los agujeros negros y qué es lo que pasa ahí? Ese ejemplo tiene, digamos, matemáticamente es cierto, pero ese ejemplo solo es cierto para los agujeros negros. Paradójicamente, ese ejemplo solo es cierto para los agujeros negros muy pequeños. No es cierto para los agujeros negros gigantescos o muy grandes. La paradoja de los agujeros negros es que tienen mucho más gravedad superficial cuanto más pequeños son. O sea, entonces un agujero negro de 0,9 milímetros, 0,9 milímetros. No sé si es 0,9 o 9 milímetros, creo 9 milímetros, tengo por ahí el cálculo. Donde estuviera la misma masa que la Tierra, tendría este tipo de efecto de espaguetización porque la gravedad de la superficie es tremenda. Entonces, esa misma gravedad de la superficie hace que cualquier fotón se viera de todas las direcciones, porque hay una curvatura que es como las lentes gravitacionales. O sea, se curvaría tanto el tiempo que verías en una dirección todo. O sea, en realidad es buscar un ejemplo dramático. Los agujeros negros tampoco son tan dramáticos. Curiosamente, los agujeros negros, como del que se hizo el mapa de 6.500 millones de masas solares, el de M87, no es nada dramático. Al contrario, tienen menos gravedad superficial que la Tierra. O sea, en su superficie, digamos, por hablar de una manera, se habla de superficie de un agujero negro, digamos, a la distancia de su centro al radio de Schwarzschild, ¿no? Y situado allá, uno no notaría nada. O sea, no sería esta cosa tan convulsa como la que te han contado. Los agujeros negros son un poco antiintuitivos. O sea, tú crees que cuanto más masa pongas, más se va a torcer todo. Pero no es así.
el agujero negro, su radio va proporcional a la masa y entonces su gravedad va inversamente proporcional a la masa. Cuanto más pequeño es, más gravedad superficial tiene. Y allí, O sea, John, que es... no, ahí, John, cuando entras en el agujero negro y en el tal, llega un momento también que nos perdemos, ¿no? Y los científicos se pierden porque ya no hay más información, ¿no? Y se habla muchas veces también de que hay como una singularidad, ¿no? Y Sí. muchas veces incluso han vinculado esta singularidad también con la singularidad original que hablábamos antes del Big Bang. Eso ya es ciencia ficción, ¿no? Sí, vamos a Ya ver. Eso sí, no. No es ciencia ficción lo de que hay una singularidad. La demostración de la singularidad es lo que valió el premio Nobel este año a Roger Penrose. O sea que la Academia Sueca le da un premio por un artículo de 1965 en la que demuestra que en un agujero negro hay una singularidad dentro. Porque nosotros, una vez entramos por el horizonte de sucesos de un agujero negro, ya no tenemos contacto con el exterior, no podemos comunicarnos. Y el exterior tampoco con nosotros. Pero claro, por esa misma razón, nosotros no sabemos cuál es la estructura de un agujero negro. Entonces, cuando se habla de un agujero negro, se habla siempre de densidades medias, que es la densidad de la masa del agujero negro dividida por el volumen de cuyo radio es el radio de Schwarzschild. Pero Roger Penrose, en un paper muy corto y muy celebrado, que estaba no hace mucho tiempo también comentado en la Revista Española de Física por un colega de Bilbao que sabe de estas cosas, que es José María Senovilla, esto demostró que tenía que haber necesariamente una singularidad. De hecho, en mi libro, no sé si te habrás dado cuenta, que tengo una especie de viaje de entrada al agujero negro y tal y cual. Muy bonita ese Una paraje. vez allá, no sabes qué va a pasar porque vas hacia la singularidad esa que se supone que está en el centro y tú no tienes idea de la estructura que tienes alrededor, igual no tienes ni estructura y vas hacia el centro y en ese centro tampoco sabes qué te vas a encontrar. Y claro, en ese sentido de singularidad, tiene algún parecido con la singularidad del origen del universo. Pero cualquier físico versado en esas cosas, que yo no soy una persona versada en esas cosas, te dirá que la singularidad en el centro de un agujero negro y la singularidad del universo son de distinta naturaleza. Claro. Estos son palabras mayores. No te las voy a explicar aquí y tampoco voy a hacer un intento. Pero no son lo mismo. No son lo mismo. Geométricamente también son distintos. O sea, uno está, digamos, que quieres que no, en un espacio inasequible al resto del universo. Pero es que el otro es el comienzo del universo mismo, no está dentro de ningún universo. Es otro tipo de singularidad. Lo que pasa es que yo me leí en agosto también un libro de Carlo Rovelli, que es este también. Ajá, joder, lees mucho. ¿No? Bueno, que te sabía que te tenía que entrevistar y me pongo al día. Y él sí que cree que puede haber, es decir, que el universo actual puede tener relación con los agujeros negros y con algún agujero negro y que está vinculado con algún agujero negro y le ve ahí una... No he leído el libro, debía leerlo, porque él ha escrito varios libros buenos y tal. Bueno, no, debe ser que no voy comprando los libros por ahí leyéndolos. Mira, tengo aquí encima de la mesa 4 que me han enviado autores y todavía no se han podido empezar a leer. Ese es el tema. No sé, estaría bien, no sé. En un momento me interesaría. ¿Y sabes qué pasa, Xavier? Yo particularmente, aparte de escribir las cosas más, digamos, entre comillas, sensatas que los científicos piensan con respecto al universo en las últimas noticias, yo de algunas cosas muy abstrusas, así, muy patológicas, no he sido muy fan, no he sido de interesarme por ellas, ¿no? Yo creo que hay científicos que buscan la cosa más difícil, compleja, y también en la vida hay gente que siempre va con cosas muy particulares, ¿no? Yo he considerado que resolver los problemas de las cosas que no son tan complicadas ya es suficientemente complicado, ¿no? Y a eso me he dedicado en mi investigación. O sea, en las 5 líneas que he hecho yo de investigación o que he creado, pues he tratado de resolver problemas complicados,
pero que son asequibles de alguna manera. Es decir, que bueno, cuando encuentras al final tienes una respuesta, ¿no? Mientras que hay otros problemas que puedes plantearlos ahora y dentro de 100 años, porque si no tienes manera de testearlo, podrás seguir planteándolos. Oye, John, en tu libro hay otro capítulo muy bonito de que hablas mucho de la energía de la materia oscura, ¿no? De que la materia que conocemos solo representa el 5% del universo o el 4%, me parece. ¿Y cómo puede ser, ¿no? Que no sepamos casi nada del otro 95% que es la materia oscura y la energía oscura? Hombre, Es eso te decir, de ahí dice... que eso que es, Sí. lo que hay allí, que no conocemos. Vamos a recordar. Esto es bueno aclarar. El modelo de partículas, que tú has visto también, ¿no?, descrito de manera sencilla en otro capítulo del libro, es tremendamente exitoso, pero no es más que una explicación extremadamente exitosa. Weinberg, que es el creador de ese modelo, que se ha muerto Es hace el poco, modelo estándar, ¿no? el modelo estándar que llaman, de Salam, Glashow y Weinberg, pues él también pensaba que era excesivamente exitoso. Es una descripción muy exitosa, pero igual no sabes lo que hay detrás de ese modelo. Una cosa es explicar las cosas y otra cosa es conocer lo que hay detrás de esa explicación. En el universo puede pasar lo mismo. De hecho, pasa lo mismo. Tenemos un modelo que es el de lambda, materia oscura, el cold dark matter, ¿no? O sea, materia oscura fría y lambda, que es la materia oscura y la energía oscura. Claro, esto se ajusta muy bien en todos los modelos en la medida que conocemos las cosas, pero no deja de ser un modelo. O sea, entendámonos. Ptolomeo tenía un modelo extremadamente exitoso de epiciclos para explicar los movimientos del sistema solar. O sea, a Ptolomeo en el siglo II no le tosía a nadie, porque podía explicar y calcular todo. Pero era un modelo. Pero la realidad física no era esa. O sea, no es como se mueven esos objetos. Tenía un modelo para explicarlo. Esto puede suceder todavía tanto con el modelo estándar, por eso se llama modelo, no es realidad estándar, como también con el modelo del universo. O sea, pero aún así, que es nuestro modelito, que nos sirve ahí poner lo que sabemos y lo que no sabemos y nos cuadran las cosas, ves tú que hay un 95% de lo que no tenemos ni idea. O sea, ¿qué es lo que pasa con ese 95%? Conocemos sus efectos, pero no conocemos su naturaleza. O sea, no lo podemos modelar en su naturaleza. Digamos, en el 5% es la naturaleza que emite, por tanto, los bariones, la naturaleza que tú y yo conocemos, los electrones, los protones, lo que estamos viendo alrededor. O sea, esto lo podemos modelar porque sabemos lo que hay detrás. En cambio, no sabemos cómo generar la fuerza gravitatoria de la materia oscura porque no hemos tenido todavía ninguna evidencia experimental clara de su naturaleza, sí de sus efectos. Sus efectos son incontestables. Sí, pero ahí podemos afirmar de manera contundente que no conocemos un 95% del universo. ¿O es demasiado...? Bueno, no conocemos un 95%, digamos, de lo que constituye la densidad del universo. No sé si es en objetos. Igual esa densidad, hombre, vamos a ver, el gas de fotones también tiene una densidad y está por todo el universo. La materia oscura, pues está asociada a galaxias y tal. Por tanto, pero igual tiene siempre la misma naturaleza. Pues sí, la ignoramos, sí. La Y ignoramos. ahí, John, déjame, mira, ahora estaba leyendo últimamente también un libro que se llama Desayuno con partículas, de Sonia Fernández Vidal, que es una divulgadora científica de física cuántica y ella explicaba en una bueno, que la verdad es que es muy buena divulgadora y explica que un átomo, ella pone que el núcleo de un átomo es una pelota en un campo de fútbol y que los electrones son pelotitas que ruedan en el estadio y que todo lo demás es vacío.
Es decir, y un Bueno, poco lo que pero eso decías, es una, sí, pero eso es una simplificación. es una simplificación para entender, Mucho. pero un poco lo que ella quería Es decir. incluso una simplificación del modelo de Bohr del año 1915 o algo así, o Bueno, 20. el punto que intentaba hacer Sí, Sonia es sí, que la materia casi todo es vacío. sí, sí, Y eso es verdad. que casi todo es vacío, que Sí, casi sí, no existe la materia, ¿no? sí, Entonces ahí, y después si nos vamos al espacio y al tiempo, que tú lo sabes mejor que nadie, la teoría de la relatividad sí, y que el espacio y bueno, el tiempo se curvan sí, y todo lo que hay en la física cuántica que parece que solo se concreta cuando se mide y se observa y si no sí, es onda y partícula y todo. Entonces, eso es. realmente cuando uno ve todo esto, ¿no? Dices, qué cosas más extrañas que hay detrás de las cortinas, ¿no? ¿Verdad? Llegaremos algún día a desenmascarar y todas estas cosas de la materia y la energía oscura y esto del espacio-tiempo que se curva. Esto es muy complicado de entender, ¿no? Que el tiempo es Sí, relativo, de sí, bueno, que la física cuántica, ¿no? sí, bueno, depende. Sí, bueno, difícil es, quiero decir, no es trivial. Por eso la mayor parte de la gente no lo entiende. Pero hay muchos que lo entienden bien y crean computadoras cuánticas. Fíjate si les entienden bien, entrelazamientos y todo eso, ¿no? Y en cuanto a relatividad, bueno, lo que pasa es que cada una tiene su lugar de aplicación, salvo al comienzo del universo, donde tienes que echar mano de las dos a la vez. Y ahí es donde los físicos todavía están en pañales, ¿no? Bueno, hay muchos que han hecho teorías de cuerdas y todo eso, pero vamos, yo tengo poca fe en eso. Me va Tampoco muy sé. bien que abras este melón, John, Sí, ya te lo cojo al vuelo, te lo cojo al vuelo, sí, porque en la contra la vanguardia eh, no criticabas, pero comentabas sí, otra contra de un sí, físico que se empeñaba en decir de que esto del modelo estándar era una cosa muy poco bella, me parece que utilizaba la palabra bella, que en cambio las teorías de Einstein eran muy bellas y sí. que probablemente algún Einstein en el futuro será capaz de crear una teoría del todo mucho más bella y simple como la de las supercuerdas o las supersimetrías, ¿no? Que habla Sí, mucho sí, sí, de las simetrías, sí. de las holografías, de Bueno, la gravedad es que cuántica, de todas sí, estas sí, teorías. ¿Esto llegará a alguna parte, John? no, seguro que sí, seguro que vamos a ver. La teoría estándar no puede, tiene que ser bella a la fuerza, incluso para este autor, dijera lo que dijera, porque tiene una extraordinaria simetría y fue gracias a esas simetrías con las que encontraron Weinberg y esto es el modelo estándar. Es todo simetrías, grupos de simetrías y tal. Eso por un lado. Di que para gran unificación están las supersimetrías, a lo que él se refería, ¿no? Este es el americano japonés, ¿cómo se llama? Sí, No me acuerdo de su sí, nombre. sí, yo tampoco me acuerdo Y ahora. bueno, y tal. Lo que me dices de que hará falta algún Einstein, hombre, yo creo que en algún sitio del libro digo que las cosas en esto son suficientemente complicadas para que haga falta el talento de alguien excepcional para poner las cosas juntas. Es decir, el talento de Newton o el talento de Maxwell o el talento de Einstein o Galileo mismo no suceden cada 2 por 3, suceden cada muy poco tiempo. Pero efectivamente las cosas son tan complejas que hará falta. Pero bueno, no sucederá porque alguien esté trabajando en la teoría del todo y quiera ser un Einstein, no. Sucederá porque alguien es un Einstein, por hablar de un tipo así, y se le da de manera natural explicar cosas. Es decir, remítete al punto de cuando Einstein era estudiante. Mm. Einstein, la gente no sabe que Einstein también fue estudiante de Minkowski. Se llevaba mal, pero el del espacio 4 dimensiones, Minkowski, fue profesor de Einstein. Sin embargo, tenía un poco en común, tenían mala química entre ellos. Einstein aprendió las cosas clásicas muy bien, pero Einstein no se puso a trabajar en lo que otra gente trabajaba, en estudiar los detalles.
él se planteó las cosas fundamentales o de las contradicciones fundamentales que veía en los fundamentos de cada una de esas cosas. ¿Cuánta gente puede hacer eso? Muy poca, muy poca, muy poca, muy poca. Esto está reservado para gente contada en la historia. Entonces tú me dices, ¿hará falta un nuevo Einstein? Hombre, claro, hará falta. Y además es que se dará, llegará el momento en que se dará. ¿Por qué se dio Einstein después de que estuviera Newton? Sí. Y Maxwell, pues porque se da el personaje, se dan las circunstancias y el tío resuelve cosas. Entonces, muchas de estas cosas que muchos de mis colegas están tratando de resolver de manera, pues qué sé yo, más o menos inteligente, mecánica, con teorías de no sé qué y tal, probablemente vendrá alguien que le resultará medio trivial, dirá todo esto es basura, todo esto es entretenimiento que han tenido durante muchos años, aquí lo sustancial es tal cosa, y pondrá algún otro axioma que se nos escapa a los mortales de ahora y desarrollará a partir de ahí cosas que aunarán muchas cosas que ahora las tenemos desperdigadas. Pero ¿tú no crees ahí, John, un poco con lo que decías antes? Porque, por ejemplo, muchas veces estos científicos hablan de los multiversos y los infinitos, universos infinitos superpuestos entre ellos, cosas así, pero ¿no crees que la mente humana llegará un momento que no da más de sí? Es decir, hay cosas, entre otras cosas, primero porque no lo podemos ver, o no lo podemos observar, o no lo podemos medir, y tal, y al final pues damos para lo que damos y nuestra inteligencia da para lo que da y hay cosas que no seremos capaces ni de observar, ni de medir, ni de llegar a entender. Un poco lo que pasaba antes con las experiencias místicas, muchas veces lo que dicen los que Hombre, están allí, vamos a ver. a veces no lo entiendo, que no lo entiendo porque igual no estamos preparados para entenderlo. Si me pones ese futuro en un futuro muy lejano, pues así asintóticamente, ¿no? Pues no te voy a decir que no, pero la capacidad de pensar del hombre será potente y será quizás cada vez más potente. Ahora bien, Einstein no tenía la cabeza llena de chorradas. Es decir, para eso mejor las tenemos en Google y en otros sitios. O sea, y se dedicaba a lo fundamental. Entonces, el entender lo fundamental igual no exige saber tantas cosas. Es tener una mente privilegiada para ver lo que otros no ven. Entonces, yo creo que ahí se dará otra vez. Yo soy en ese sentido optimista de que habrá gente que hará avanzar al género humano en el conocimiento, pero de una manera natural, no forzada con máquinas y sabiendo todo y tal y cual. Es decir, no sé, es un poco aquello de, en España, como tú sabes, bueno, tú eres bastante más joven que yo, pero bueno, en España antes se llamaba sabio al que sabía muchas cosas, porque habían memorizado muchas cosas y tal y cual. Claro, ahora llamarle sabio a alguien así es un poco ridículo porque está todo en Google, ¿no? O sea, casi, o sea, es un cambio de paradigma de conocimiento, ¿no? Y de manera de investigar, ¿no? También. Claro, entonces, quien era capaz de pensar entonces... también es capaz de pensar ahora, o sea, hay equivalentes, ¿no? Entonces, a una persona que antes era poco erudita, pero muy original en su pensamiento, igual pues, se le valoraba menos que ahora. Yo es que tengo muy presente un libro de ciencia ficción que no sé si lo has leído, que se llama Solaris, de Stanislav Lem, que básicamente es un planeta que existe ahí y que los humanos continuamente intentamos comprender lo que es ese planeta y salen 1000 teorías y tal, y al final no hay manera. Porque no damos, ya no estamos, ya ha llegado un momento en que no tenemos la capacidad de entender determinadas cosas. No soy tan pesimista. Pero lo que sí está claro es una cosa, que tú lees mucho más que yo. Al final lo que te voy a pedir es que en un archivo me ponga los títulos de esos libros que has ido mencionando y los autores, a ver si algún día los leo. No, pero yo seré mucho más generalista, pero sé muy poquito de muchas cosas y en cambio lo importante es saber mucho de algo como tú y por eso el famoso eres tú, no yo. Sí, pero yo no he leído tanto, ¿no? Pero también es verdad que yo en el libro, no sé si caíste en la frase,
que decía en un sitio que para soñar es mejor no saberlo todo. También. Porque el saber demasiado a veces es contraproducente. O sea, lo que tienes que... bueno, yo esto es igual, no es lo que mis alumnos querían, pero es lo que yo siempre he querido promover entre mis alumnos. Es que aprendieran a pensar y que lo fundamental fuera del conocimiento que tienes, generar algo más de conocimiento. No el aprender muchas cosas y después ya estás cansado y no haces nada, ¿no? O sea, bueno, pero vosotros sois una especie distinta, leéis mucho, tenéis muchas ideas, divulgáis, es otra manera también de ayudar al conocimiento. O sea, tiene que haber de todo. Yo siempre he dicho que tiene que haber de todo, ¿no? Pero también va con características de cada uno. A mí me encanta un papel en blanco y escribir sobre ese papel en blanco. O sea, yo ese libro lo escribía durante el confinamiento, ¿no? Y resulta que comía y tal, y a la tarde decía, bueno, me voy a sentar a escribir. Y me ponía 3 horas y escribía prácticamente igual un capítulo, medio capítulo. Y claro, quien estaba conmigo decía, caramba, o sea, arrancas en blanco, estás tranquilamente haciendo otras cosas, comes, tomas un vaso de vino y después te sientas y escribes. Sí, pero es que a mí me gusta más coger un folio en blanco y escribir ideas o cálculos que yo he hecho o lo que sea, que el leer y leer y leer. Es muy curioso esto, porque yo de niño era un lector muy, muy lector. Leía mucho. Pero a partir de un punto, que fue yo creo que cuando estaba en la carrera, me hice un lector lento. Yo soy lento leyendo y en cambio me gusta mucho más el generar, el escribir, el generar yo, ¿no? Y John, Cosas, ¿no? bueno, nos quedan 5 minutitos o poco tiempo, pero tengo 3 preguntas que te las tengo que hacer y a ver si somos capaces de responderlas. La primera es una clásica que te la deben haber hecho 1000 veces y que es que si crees que hay vida en otros planetas. Bueno, vamos a ver, la he contestado muchas veces, me la han hecho 1000 veces. En este momento el universo tiene un factor de escala y es grandísimo. Y hay exoplanetas por todas partes. En la mitad de las estrellas hay exoplanetas y los números son enormes. Entonces, la probabilidad de que haya vida es bajísima y ha tardado lo que ha tardado en la Tierra también desarrollarse. Pero una vez empieza, se desarrolla muy rápido. Entonces, todo esto se reduce a multiplicar un número muy grande por un número muy pequeño. Y yo ahí soy optimista. Yo pienso que, o bien en este momento de la escala del universo, o en momentos anteriores de la escala del universo, de la expansión del universo, o en momentos posteriores, habrá vida en el universo. Yo creo que hay una posibilidad que es el producto de entre, digamos, ese gran número de exoplanetas y esa pequeñísima probabilidad, ¿no?, de que se dé eso. Ahora, la segunda pregunta suele ser, ¿y tú crees que podemos comunicarnos con esas civilizaciones? Y la respuesta que tengo es rotundamente negativa. Ahí soy completamente al revés que Elon Musk y que Avi Loeb y que todo el mundo. Yo creo que, y esto, todos estos, no sé, yo creo que medio ocultan. Las distancias galácticas son tan grandes que la mera supervivencia, incluso de una gran flotilla de humanos por el espacio, tiene, qué sé yo, menos problemas de vivir que Pizarro allí bajando a los grandes lagos de Chile, vamos, o sea, yo creo que una colonización galáctica yo no lo creo posible. Bueno, Posible igual hay muchas civilizaciones que están allí en el espacio intergaláctico, ¿no? Pero que no nos comunicamos. Intentando llegar y no llegan. No, y no podemos comunicarnos. Sí. No nos podemos comunicar. O sea, tú date cuenta, en tu existencia, 70, 80, 90 años, 100 años, en 100 años, ¿cuántas estrellas hay a 100 años luz? Son pocas, pero 100 años luz no es nada con el tamaño del universo.
O sea, es que hay una barbaridad. Entonces, que se puede dar civilizaciones, yo soy, vamos, optimista. Creo que sí, que nos podemos comunicar con ellas y que algún día nos van a atacar. Eso, absolutamente tranquilo, que no hay ningún problema con eso. No, Y no. John, ahora tienes nietos, que me lo Sí. contabas al principio, y cuando les cuentas qué es lo que pueden aprender del universo o qué mensajes, si es que tiene alguno el universo para ellos, ¿realmente hay algo que tus nietos necesitan saber que tú les transmites de todo este conocimiento del universo? Bueno, más que del conocimiento del universo, yo uso el conocimiento para contarles cosas porque me preguntan cosas. No veas tú las cosas complicadas que me preguntan. O sea, y entonces lo hago de una manera razonada, Mm. explicándoles las cosas lo más sencilla posible, mente posible y tal. Entonces yo les acostumbro a pensar. Y sea, no es por mí, sobre todo, sino porque ellos son así y van a la escuela y se enseñan bien y tal, en la escuela a la que van, que por cierto es de la Fondo Iker y tal. Es que piensan mucho y me hacen preguntas extraordinarias. Bueno, el pequeño me preguntó hace 2 días sobre la primera semilla que hubo en la tierra, de dónde había venido. La primera semilla. No, yo no quiero saber de esas, yo quiero saber de la primera. Y claro, Esta también te la he hecho yo hoy. claro, esta es complicada, porque la primera depende también de tu cultura, de lo que pienses de esto. O sea, no es que tengas un conocimiento científico para decir, la primera viene de tal sitio. Entonces, ahí yo, en vez de decir de una manera rotunda nada, lo que hago es razonar y razonar las posturas, ¿no? Y ellos siempre se quedan pensando. Y a ellos siempre les fascina escuchar las respuestas y a mí me fascina escuchar sus preguntas. O sea, es el pensar, ¿no? Y yo creo que es que los humanos, aparte de todas estas cuestiones que hemos estado hablando, debatiendo, tenemos la gran aventura del conocimiento. No la valoramos lo suficiente. Yo creo que si la valoráramos lo suficiente y tuviéramos a los profesores bien educados, bien enseñados, bien pagados y tal y cual, nuestras escuelas tendrían que ser divertidísimas y mucha más gente que no tiene ganas y no tiene apetencia por la vida, tendría un sentido de vivir y tal mucho más fuerte y de conocer. O sea, yo creo que la mayor aventura que tenemos los humanos es la aventura del conocimiento. Bueno, para conocernos de dónde venimos, a dónde vamos y qué somos. En todo eso es el conocimiento. O Y en esta sea, aventura, John, para rematar, y esta es la última pregunta ya que te lanzo, en esta aventura de conocer el universo, sobre todo tú como astrofísico, astrónomo, que no astrólogo, pero alguien que quiere empezar, ya sea joven o oh, incluso mayor, ¿por dónde sugerirías que el primer pasito, dónde debería darlo? mira, eso tiene una respuesta relativamente sencilla. Lo primero que tiene que tener son buenos profesores de matemáticas y buenos profesores de física en el bachillerato para no desmotivarlo. Y después de eso, tiene que tener buenos profesores de matemáticas y de física en la universidad para no desmotivarlo. Y entonces, si sigue teniendo motivación a pesar de los profesores que no han sido tan así, pues lo que tiene que hacer es prepararse esencialmente en esas 2 disciplinas, física y sobre todo matemáticas y física. Quizás no perderse en demasiada matemática y también saber física. Ahora bien, y también cosas de química. O sea, tener un currículo un poco cubierto en las ciencias. Y después, para no perder de perspectiva humana, yo creo que también cultivar un poco las humanidades, ¿no? O sea, desde leer poesía hasta leer literatura de otro tipo, hasta conocer de historia del arte y todo aquello que es importante para los distintos humanos. Y yo creo que, pero lo fundamental como preparación es el tener una buena base de matemáticas y de física, para después dedicarse a la astronomía, a la ingeniería, a tantísimas cosas, ¿no? Y a mí me preocupa un poco
porque yo creo que hay un cierto descuido de las matemáticas en la educación española, tanto de primaria no, de bachillerato y tal, como de universidad. Si te escuchara mi hija, no sé, no creo que tuviera razón, la pobrecita que le pasa con las matemáticas, pero bueno, yo creo que es un muy buen mensaje para acabar, John. Mira, tu hija, si no le gustan las matemáticas, tendría que relatarte cómo eran sus profesores. Yo no me creo que a alguien no le gusten las matemáticas así de entrada. Un profesor de matemáticas que explica bien, que hace la cosa atractiva, yo no creo que la gente se rebota. En fin, no lo sé, pero sí, es necesario. Es que si las matemáticas, además, para la tecnología también estamos muy mal preparados. Sí, o sea, la verdad es que sí, y todo el resto, es que como decía Galileo, la ciencia se escribe en el lenguaje de las matemáticas. Ese es un misterio tan grande como el de la consciencia. El por qué la naturaleza física, química, todas las demás cosas se describen tan maravillosamente bien con el lenguaje de las matemáticas que en principio no tiene nada que ver. Ese sí que es un misterio insondable. Oye, bueno, qué bonita cita con la que acabar, John. Y sí, no puedo estar más de acuerdo. Las matemáticas es uno de los grandísimos también misterios y al mismo tiempo es una de las cosas más bonitas con las que trabajar y entender el universo, ¿no? Sí, bueno, no tanto el misterio, las matemáticas en sí no son un misterio, son muy lógicas y tal. Pero lo que es el misterio es por qué las matemáticas describen bien el universo, por qué el universo está hecho o desarrollado o evolucionado o lo que quieras para ser descrito por las matemáticas. Sí. Y eso, pues, desde cómo se amontona la nieve un día de que nieva hasta ecuaciones diferenciales, a cómo se transporta el calor, ecuaciones diferenciales. O sea, esto es lo magnífico. Entonces, quien aprende matemáticas, hasta un cierto nivel al menos, para no dedicarse toda la vida a las matemáticas, aprecia esto y también entonces entiende mucho mejor las cosas de la naturaleza, de la física, de las distintas ramas de la física, entre ellas la astronomía. La astronomía es muy grande. Es un error considerarla una pequeña rama de la física, porque es muy grande. Pero conceptualmente podrías pensar que es una parte de la física. Pero vamos, o que las dos juegan una con otra. Gracias, John. Ha sido un auténtico lujo, placer. Me ha encantado. Creo que a los oyentes también se la van a disfrutar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero seguir conversando en el futuro. Bueno, si es posible, si estamos aquí. Igual conversas con algún próximo Einstein, no sé. Una de las cosas que hay que hacer es que la gente inteligente que tenemos no echarla a perder. Y nuestro sistema español es bastante malo en eso. No potencia a la gente, les frena. Está perfectamente vigente aquello que decía Pérez de Galdós, que al español cuando está subiendo al árbol les tiran de la chaqueta para que baje. Es verdad a nivel intelectual también. Bueno, esto es un poco, ya para acabar un poco más acusativamente, pero bueno. Encantado, Xavier. Gracias, John. Un placer auténtico. Hasta otra. Adiós. Chao.